linfocitos TCD4, manteniendo así o favoreciendo así la autoinmunidad. Además, si un paciente presenta estos genes, se puede asociar con una artritis reumatoide seropositiva, es decir, que va a ser positivo hacia los anticuerpos anti-CCP y el factor reumatoideo. Entonces, si el paciente tendría esto, probablemente su enfermedad sea mucho más agresiva y erosiva. En cuanto a los factores ambientales, vamos a tener dos: el tabaco y las infecciones. El tabaco va a incrementar el riesgo dependiendo del tiempo y también la cantidad de consumo. Y las infecciones, que tenemos dos: infecciones víricas y bacterianas. En cuanto a las víricas, podemos mencionar dos: el parvovirus humano y el virus del Epstein-Barr. Y las infecciones bacterianas, el Proctus mirabilis y la Porphyromonas gingivalis, que son responsables de la periodontitis crónica. Y en cuanto a la ecopatogenia, como hemos mencionado, todavía no se conoce un mecanismo como tal, pero podríamos decir que va a suceder una interacción entre tanto genética como ambiente, y esta interacción va a activar anómalamente las células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos T. Luego que estos se activan los linfocitos B y se forman autoanticuerpos. Autoanticuerpos, células del sistema inmune innato, que son los macrófagos, neutrófilos, mastocitos y células dendríticas. También se activan citocinas, factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Y lo que va a ocasionar es pues una sinovitis crónica y lesión del cartílago y del hueso subcondral. Y a nivel de la anatomía patológica, lo que podríamos ver es que la membrana sinovial va a ser el principal blanco inflamatorio de esta enfermedad, y la lesión característica sería pues la sinovitis crónica, que puede llegar a progresar a una destrucción tanto del cartílago como del hueso subcondral. Y en la artritis reumatoide se va a observar estos 5 puntos: hiperplasia sinovial, infiltrado de linfocitos T y B, macrófagos, mastocitos, células dendríticas e incluso neoantigénesis. Y bueno, para recordar, la membrana sinovial va a contener dos tipos de sinovitos: los de tipo A, que son los macrófagos, y de tipo B, que serían los fibroblastos. Los de tipo B van a formar lo que es el panus. El panus es un tejido invasivo que se encarga de destruir los tejidos adyacentes, en este caso sería el cartílago y el hueso. Y en estas lesiones lo que va a predominar principalmente son los osteoblastos. Cuando vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide, tenemos que clasificar la artritis reumatoide según el tiempo, en dos clasificaciones: una la de inicio y otra la de establecida. La artritis reumatoide de inicio la podemos clasificar como menor o igual a un año, que cumple con las características de ser progresiva y aditiva. Es decir, que la enfermedad va a estar avanzando y a medida que avanza va a empezar a sumar mayor sintomatología. Es simétrica y es inflamatoria. Al ser inflamatoria, la artritis reumatoide tiende a tener la característica de que empeora el reposo, y más se va a ver una exacerbación de este dolor en las noches. También puede presentar tumefacción y rigidez matinal. La rigidez matinal ya podríamos estar hablando de una AR establecida, cuando esta rigidez sea mayor a 1 hora durante el día. Cuando nosotros hablamos de una artritis reumatoide establecida, es mayor o igual a un año y ya comienza a presentar lo que son las manifestaciones clínicas características de esta enfermedad. Tenemos dos grandes grupos: manifestaciones clínicas articulares y extraarticulares. Dentro de las articulares tenemos que tener en cuenta que la artritis reumatoide lo que busca es principalmente afectar las articulaciones pequeñas, es decir, la de las manos y de los pies. También puede afectar lo que son las de carpo y las de la rodilla, y cada una va a tener su manifestación, que la iré explicando posteriormente. Cuando nosotros hablamos de manifestaciones extraarticulares, ya tenemos que darnos cuenta de algo, de que nos está ganando la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya está llegando a nivel sistémico la artritis reumatoide, y se puede manifestar de diversas formas, con manifestaciones pulmonares, hematológicas, neurológicas, cardíacas, con nódulos reumatoides. A nivel ocular puede haber afecciones con vasculitis, con amiloidosis. Si nos ponemos a hablar de lo que son las artritis reumatoides a nivel de la mano, vamos a tener
deformaciones características, dos principalmente, el dedo en cuello de cisne y el dedo en ojal. El dedo en cuello de cisne, como lo pueden ver acá, se caracteriza porque hay una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y una flexión de lo que es la articulación distal. En cambio, la deformación en ojal es todo lo contrario. Es una extensión de la articulación interfalángica proximal y una hiperextensión de lo que es la articulación distal. También podemos encontrar otras deformidades, como puede ser la deformidad en Z, la cual es particular del dedo pulgar y se llama así por la forma que adquiere, ¿no? Otro sería lo que es llamando en ráfaga, que es una desviación cubital que se produce cuando la artritis reumatoide es crónica. A nivel del carpo podemos nosotros ver algunas manifestaciones, como puede ser una luxación dorsal a nivel del hueso estiloides, o también puede, en casos muy crónicos, ver rotura de ligamentos, sobre todo del cuarto y del quinto dedo. A nivel de lo que son los pies, vamos a ver lo que es la manifestación del pie triangular, que vendría a ser una deformación a nivel de la articulación metatarsofalángica, que esta manifestación clínica lo que lleva al paciente es a una incapacidad, y es a lo que nosotros no tenemos que hacer que llegue los pacientes que tengan artritis reumatoide. Los pacientes a nivel de las manifestaciones de rodilla que pueden tener es de un derrame articular o también de un quiste popliteo o de Baker. Este quiste lo que tiene de característico es que mayormente se suele confundir con una flebitis debido a que produce lo que es dolor y tumefacción a nivel de lo que es la pantorrilla. Como les dije en un inicio, nosotros al ya tener una manifestación extraarticular en el contexto de una artritis reumatoide, lo que va a hacer es que primero sea de mal pronóstico y segundo que nos indica indirectamente que la enfermedad ya está muy avanzada. Principalmente las manifestaciones van a ser a nivel pulmonar, porque va a ser una de las causas frecuentes de muerte de estos pacientes. Se va a presentar característicamente como una pleuritis exudativa o como un EPIT. El EPIT es más característico en pacientes varones que tengan un anti-CCP positivo y se da frecuentemente mediante dos mecanismos, mediante una neumonitis intersticial usual, la cual se caracteriza por un patrón de panalización, como vemos en la imagen, o la de una neumonitis intersticial no específica, que se caracteriza por un patrón radiológico de vidrio deslustrado. A nivel de lo que es las manifestaciones oculares, vamos a tener que es la causa más frecuente de síndrome de Sjögren secundario. También se puede producir lo que es una queratoconjuntivitis seca y el síndrome del ojo rojo, que tiende a darse porque hay una escleritis o una epiescleritis. A nivel de otras manifestaciones, a nivel vascular podemos presentar lo que son las vasculitis, que son de tipo necrotizante. Estas vasculitis, más que todo, se dan a nivel periungual. También podemos tener lo que son las manifestaciones neurológicas. Y para esto tenemos que acordarnos de un concepto clave, que es que la artritis reumatoide va a respetar lo que son las articulaciones interfalángicas distales y lo que es las articulaciones axiales. Pero va a haber una excepción, como hay una excepción a toda regla, la cual es la articulación atlantoaxoidea. ¿Por qué? Porque a nivel de esta articulación hay sinovia y producto de ello puede producirse una luxación y generar lo que es una mielopatía cervical. Las manifestaciones neurológicas se van a dar por atrapamiento, es decir, que van a hacer una compresión del nervio. Es por eso que lo más característico en estos pacientes es que haya lo que es el síndrome del túnel carpiano o a nivel de los pies el síndrome del túnel tarsiano. También se puede producir lo que es la amiloidosis, que es una afectación renal que puede venir con proteinuria o sin ella y puede producir como que no una insuficiencia renal. También se puede manifestar por medio de manifestaciones intestinales. Una vez que nosotros tenemos lo que son las manifestaciones, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico
Para hacer el diagnóstico y para acordarse y correlacionar ello, tenemos que acordarnos siempre de lo que es una definición de una artritis reumatoide. La artritis reumatoide es inflamatoria, es sistémica, es simétrica, es crónica y es autoinmune. Dado eso, si es inflamatoria, tenemos que, por medio de marcadores inflamatorios, verlo, ¿no? Como principalmente van a ser el PCR y el BCG elevado. Si es autoinmune, tenemos que buscar los autoanticuerpos. Y ahí vienen dos protagonistas, lo que es el factor reumatoideo y lo que es los anticuerpos antipéptidos citrulinados o ACPA. Pero estos más los van a conocer por su nombre comercial, que son los anti-CCP. El factor reumatoideo es un anticuerpo que actúa dirigido contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. Nos ayuda para lo que es el diagnóstico y para el pronóstico, más no para el seguimiento. Los anti-CCP van a ir, como su nombre lo dice, ¿no? Son anticuerpos dirigidos contra los péptidos que van a tener el aminoácido citrulina. Son unos autoanticuerpos que nos van a ayudar a lo que es la identificación la identificación y el diagnóstico de lo que es la artritis reumatoide. Entre estos dos, vamos a tener que el que tiene más sensibilidad y especificidad va a ser los anti-CCP. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que el factor reumatoideo, si lo tienes positivo, es una artritis reumatoide, dado que un 5% de la población normal lo tiene. También nos tenemos que acordar del antígeno leucocitario humano. El característico de la artritis reumatoide es el HLA-DR4. Si nosotros nos basamos en pruebas de imágenes, como puede ser una radiografía de mano, vamos a tener las siguientes características. Si están en una fase inicial, va a haber un engrosamiento de lo que son las partes blandas y puede haber una osteopenia periarticular. Las lesiones características de la artritis reumatoide van a ser, primero, un pinzamiento del espacio periarticular y segundo, y lo más importante, erosiones subcondrales en lo que vendría a ser la zona marginal. La zona marginal se va a definir como lo que ven acá, es la zona en donde termina el cartílago e inicia el hueso y es donde lo está señalando la flechita. En fases avanzadas vamos a ver lo que es la desaxacación y lo que es la subluxación. A nivel ecográfico, podemos usarlo para un diagnóstico de artritis reumatoide temprano, dado que se puede usar en el contexto donde haya una sinovitis subclínica. Una vez que nosotros tengamos todo ese panel de pruebas, tenemos que aplicar lo que es los criterios del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra las Enfermedades Reumatoides, los cuales son criterios que se acuñaron en el 2010, cuyo objetivo fue el de aumentar la sensibilidad y especificidad para detectar tempranamente lo que es la artritis reumatoide. Acá comprende 4 grandes grupos que nosotros tenemos que identificar y por los cuales vamos a sumar puntos. Uno es el compromiso articular, mediado por el dolor y las tumefacciones que vayamos a ver. Otro es el de la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de síntomas. Y lo vuelvo a recalcar, para que nosotros no nos hagamos un embrollo intentando aprendernos esto de memoria, solo tenemos que recordarnos lo que es la definición de la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria, por ende va a sumar puntos que tenga lo que es reactantes de fase aguda, como el PCR y el BCG, que sea crónica, por ende es mayor a 6 semanas, suma puntos, que sea autoinmune, entonces acá viene lo que es la serología, con lo que es el factor reumatoideo y el anti-CCP. Y puede ser de título bajo o de título elevado. De título elevado se le dice cuando es mayor o igual a 3 veces el valor normal, ya sea del factor reumatoideo o del anti-CCP. Y va a sumar más puntos a medida de que haya más compromiso de articulaciones pequeñas. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico, le tenemos que dar el tratamiento. El tratamiento tiene que tener un seguimiento y para ello
se hizo lo que es el score del DAS-28. Este score lo que nos va a hacer es hacer un seguimiento de la enfermedad, valorando lo que son 28 articulaciones en relación al dolor y tumefacción de estas. El objetivo con el tratamiento, y ya lo voy a explicar a mi compañera, va a ser que hay una remisión clínica. ¿Y cómo vamos a hacer seguimiento de eso? Va a ser mediante este score, el cual también es una app. Sus diagnósticos diferenciales van a ser principalmente artrosis de manos, artrosis erosiva, artritis psoriásica y hemocromatosis. Dentro de la artrosis de manos se va a diferenciar por varios puntos, principalmente porque la artrosis de mano va a tener lo que se denomina la risartrosis, que va a ser un compromiso a nivel de la articulación trapecio metacarpiofalángica. Y como les dije en un inicio, la artritis reumatoide respeta lo que son las articulaciones interfalángicas distales. La mayoría de estas enfermedades no las respetan, afectan lo que son las articulaciones interfalángicas distales. La que más se puede, como así decirlo, parecer por el compromiso, va a ser la hemocromatosis, que es una enfermedad metabólica con depósitos de hierro, donde se va a almacenar a nivel de lo que es las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con la exposición, siguiendo una parte un poco extensa, sí, pero muy importante sobre el tratamiento de artritis reumatoide. Bueno, para dar introducción, la artritis reumatoide es una enfermedad que no tiene cura. Sin embargo, la farmacología ha avanzado tanto que nos permite mantener nos dio felizmente tratamientos sistémicos para ralentizar y evitar que la enfermedad siga continuando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero tenemos que controlar las manifestaciones y los efectos adversos, las consecuencias que trae la enfermedad. Tenemos que controlar la inflamación, las secuelas de estructuras y las comorbilidades de la misma. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Vamos a utilizar en medidas generales, si existiera un desencadenante se debe erradicar, y también tenemos el tratamiento farmacológico que sirve ¿para qué? Para evitar la progresión de la enfermedad. La importancia del tratamiento precoz con los fármacos fármacos de artritis reumatoide modificadores de la enfermedad. El límite aproximado es de 15 a 20 semanas mediante la duración de los síntomas, y la remisión de la enfermedad iniciando con un tratamiento agresivo, ¿no? Y mientras más precoz sea diagnosticada la enfermedad, hay más posibilidad de remisión con el tratamiento. Entonces, el tratamiento de las comorbilidades también es importante porque puede tener compromiso cardiovascular, osteoporosis o enfermedades oportunistas. Por ejemplo, ¿por qué la osteoporosis? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria. La inflamación, gracias a las citocinas que libera, va a inactivar una proteína, una proteína que protege los huesos, que se llama la osteoprotegerina, y por eso puede causar osteoporosis. Después, dentro de los fármacos vamos a iniciar con 4 grupos fundamentales, y se debe iniciar pues con terapia intensiva, ¿no? Con terapia agresiva, fuerte. Primero tenemos los AINES, que se usan como terapia inicial, que los vamos a desarrollar cada uno. Los corticoides, que es la terapia de puente hasta que los FAME hagan efecto, ya que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad hacen efecto de 1 a 1 mes y medio. Entonces tenemos que usar los corticoides como terapia de puente, ¿no? Hasta que esos hagan, porque si no el paciente va a seguir progresando la enfermedad. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que vamos a desarrollar cada uno de ellos, y los fármacos biológicos, que también los vamos a desarrollar. Bueno, tenemos los AINES. Los AINES interfieren en la producción de eicosanoides con un efecto analgésico y antiinflamatorio moderados. Es por eso que es la terapia inicial de los pacientes. Ya sabemos el mecanismo de acción, el cual va a inhibir con diferente actividad a dosis isomerasas de las ciclogenasas, la COX-1 y la COX-2. Como sabemos, para recordar, la COX-1 es una ciclooxigenasa que interviene, actúa como protector de la barrera gástrica, y mientras que la ciclooxigenasa 2 o la COX-2 es más a nivel del sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son las medidas a considerar en pacientes que vamos a utilizar AINES? Acá te doy un cuadrito de la selectividad de las ciclooxigenasas, ¿no? Los no selectivos es que podemos dar a un paciente que
tenga la mucosa gástrica bien protegida, por decirlo así, normal, y la COX-2 en pacientes que ya van a presentar pues, factores de riesgo, al ser alguna úlcera, en todos los factores de riesgo que vamos a ver. Entonces, las medidas a considerar es que en pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, o enfermedad inflamatoria intestinal se deben evitar los AINES porque vamos a hacer un peor daño. Y para usar un AINE o un inhibidor de la COX-2 se debe evaluar el factor de riesgo gastrointestinal, lo que vamos a mencionar acá, y se debe evaluar el uso de un inhibidor de bomba de protones junto con los AINES, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo gastrointestinales. ¿Cuáles son los efectos adversos de esto? Vamos a tener gastrointestinales, renales y cardiovasculares. Los gastrointestinales son dolor gástrico, náuseas, pirosis, dispepsia, diarrea, estreñimiento, gastritis, y los que tienen mayor riesgo, ¿no?, de morbimortalidad, úlcera gastrointestinal, las hemorragias intestinales y las perforaciones. Dentro de los renales tenemos la retención de sodio y agua que puede generar edemas distales, y los cardiovasculares la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. Ya, ahora acá hay una tabla de que nos dice que es muy importante. Los AINES y los corticoides se dan a dosis bajas y progresivas, ¿no? Para calmar el dolor y la inflamación, que es el principal motivo por el cual el paciente viene a consulta. Si nos viene a consulta, aparte de tratar la enfermedad de base, lo primero que tenemos que hacer es calmarle el dolor. Entonces, justamente por eso usamos nuestra terapia inicial, que son los AINES. Y se debe dar menor o igual a 20 miligramos diarios, ya que se puede generar pues por unas dosis muy altas o un corte repentino de la terapia, un Cushing exógeno y otras comorbilidades. Aquí les doy un cuadro más o menos de las dosis. Ya. Ahora, los glucocorticoides, ¿no? Como ya dijimos, esta va a ser la terapia de puente hacia los FAME. Son fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores que son los más usados en artritis reumatoide. Ya pues conocemos su mecanismo de acción, y estos van a inhibir a la fosfolipasa 2, inhibiendo la inflamación. Va a tener un rápido alivio sintomático por la inhibición y la reducción de la inflamación. Va a retrasar tanto el inicio como la progresión y el daño de la articulación. Siempre que sea posible se dará una dosis única diaria a primera hora de la mañana y se reducirá de forma progresiva, ¿no? Y la dosis máxima recomendada es de 7.5. Como podemos ver en esta tabla, tenemos la clasificación de los glucocorticoides según su tiempo de acción. Es tu dosis máxima, es tu dosis de mantenimiento. Perdón, es mi dosis de mantenimiento, ¿no? Justamente porque vamos a generar. La acción, tenemos glucocorticoides de acción corta, que es la hidrocortisona, prednisona, prednisolona, de acción intermedia, metilprednisolona, parametasona, triametilona, y de acción prolongada, la betametasona y dexametasona. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de usar glucocorticoides, no? Están asociados a dosis altas y su uso prolongado. Puede causar insomnio, psicosis esteroidea, glaucoma, cataratas, hipertensión, edema, y un riesgo de hacer insuficiencia cardíaca y también un riesgo de hacer hiperglucemia, con lo que vamos a conocer como la diabetes esteroidea, y también hay un riesgo de causar insuficiencia suprarrenal si se suspende bruscamente el tratamiento con corticoides. Podemos generar un Cushing exógeno secundario causado por fármacos, justamente por eso, porque podemos causar insuficiencia suprarrenal. Ahora, entramos pues en la terapia fuerte, ¿no? Son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o los famosos FAME. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en Perú decimos que es el gold estándar, pero vamos a subdividirlos. Es un grupo heterogéneo de compuestos con diferentes mecanismos de acción y toxicidades que se van a utilizar principalmente para tratar la artritis reumatoidea, para detener la inflamación y evitar la progresión de la enfermedad. Van a actuar sobre el sistema inmune y van a evitar los síntomas y tratar la enfermedad de base, ¿no es cierto? Ya entramos en la enfermedad de base. Entonces, esta se va a clasificar en dos. Tenemos los biológicos y los sintéticos. Aquí entran los biológicos. Los biológicos están desarrollados para dirigirse a moléculas más específicas. O sea, estos son fármacos más modernos, por decirlo así, ¿no? Más tecnológicos, digamos. Y los sintéticos, que van a actuar al interferir con los procesos intracelulares. Tenemos dos. Los convencionales y los específicos. Los convencionales están diseñados de forma tradicional, como el metotrexato y la sulfasalacina, estos van a actuar inhibiendo el sistema inmunológico en general. No son, digamos, como los biológicos, los específicos, que actúan en una parte específica, sino van a inhibir el sistema inmunológico en general. Y los específicos o dirigidos, que son desarrollados para interactuar de manera específica con diferentes moléculas bien definidas, como el tofacitinib,
tofacitinib o tofa y el baricitinib o bari. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Tenemos los sintéticos convencionales, los FAME sintéticos convencionales, los cuales actualmente pues en Perú es lo que más usamos, por eso decimos que es el gold estándar, pero son fármacos que actúan como inmunosupresores e inmunomoduladores, suprimiendo la inflamación para prevenir el daño articular irreversible que causa pues, la artritis reumatoide. Y los más comunes son el metotrexato, que puede venir en dos presentaciones, en vía oral y en subcutáneo, y la leflunomida, la sulfasalazina y la hidroxicloroquina. Bueno, estos medicamentos se obtienen por síntesis química y son la base del tratamiento del mantenimiento para la artritis reumatoide. ¿Cuál es entonces el metotrexato? Primero vamos a hacerlo el más conocido, el metotrexato. Este va a interferir en la síntesis de ADN y en la inmunidad celular. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Va a provocar como sabemos, aquí tenemos pues, va a provocar la liberación de AMP cíclico al exterior de la célula. Y es donde se va a transformar en adenosina. Y esta adenosina se une a los linfocitos para impedir la síntesis de sustancias proinflamatorias. Como sabemos, ya a pesar que tenemos nuestra membrana celular, gracias al ligando va a entrar en la adenosina ciclasa, después se va a convertir en ATP y ese ATP se va a convertir en AMP cíclico y ya así va a dar respuestas celulares. Sin embargo, lo que hace el metotrexato es que este AMP cíclico salga de la célula, ¿no? Esté a nivel extracelular y se va a transformar en adenosina. La adenosina va a inhibir la síntesis de sustancias proinflamatorias. Bueno, tenemos un esquema que nos dice que el metotrexato es el más usado. Claro, actualmente es el más usado y está indicado junto con ácido fólico. Después, más o menos, su dosis es que se da una vez por semana de 7.5 a 15 miligramos, vía oral o subcutánea, ya que se tienen las dos presentaciones. Después tenemos la leflunomida, que es 20 miligramos diarios, la sulfasalazina, que es 3 veces al día, y la hidroxicloroquina, que es muy suave para la artritis reumatoide. Dentro de todos estos fármacos, nosotros preferimos el metotrexato porque se usa una vez al día. Ya. Acá. La dosis del metotrexato es una vez por semana. Por semana. Por semana, ¿no? Perdón, una vez por semana, cierto, perdón. Disculpe. Ya. Bueno, aquí tenemos también, ¿no? La definición del metotrexato y los nombres comerciales que se presentan. Ya. Ahora, los FAME sintéticos específicos o dirigidos, estos van a ser más sofisticados, ¿no? Ya no inhiben al sistema inmune como tal, sino que aparte es más específicas. Los inhibidores del YAG-STAT o de la vía YAG-STAT son fármacos que funcionan mediante el bloqueo de actividad de enzimas de la familia de quinasas Janus, interfiriendo así con la vía de señalización YAG-STAT. Y existen 4 tipos de YAG, ¿no? El YAG1, el YAG2, el YAG3 y YAG4. Entonces, vamos a tener acá dos fármacos principales, que es el tofacitinib o el tofa, el cual va a inhibir al YAG1 y al YAG3 y modula la expresión del interferotipo 1 y varias citoquinas incluidas como la interleucina 2, 4, 6, 7, 9, 15 y 21. Y actualmente está indicado su uso por vía oral en combinación con metotrexato o también puede ser en monoterapia, ¿no? En caso de intolerancia. La dosis recomendada es de 5 miligramos administrado 2 veces al día. Bueno, podemos usar metotrexato durante la duración de los síntomas, más o menos hasta los 6. Si vemos que hasta los 6 meses no hay remisión de la enfermedad o de los síntomas o mejoría, vamos a usar una terapia combinada de metotrexato, como puede ser un específico o un biológico. Ahora el baricitinib o bari es un inhibidor selectivo del YAG1 y YAG2 y modula la expresión de varias citoquinas, incluidas la interleucina 6, el factor de colonias formadoras de granulocitos y monocitos, y en adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más de los FAME. Y se puede utilizar en combinación con metotrexato o también en monoterapia, y la dosis recomendada es de 4 miligramos, administrado una vez al día. Bueno, ahora entramos a los biológicos, ¿no? Estos son los más sofisticados todavía. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos biológicos, vamos a tener que son desarrollados para dirigirse a moléculas más específicas, ¿no? Son específicos para enfermedades autoinmunes, no solo para la artritis reumatoide, ya que a diferencia de los FAME convencionales como el metotrexato, los biológicos atacan a moléculas específicas y actúan bloqueando partes concretas del sistema inmunitario que promueven la inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, las células beta,
su receptor CD20, que lo vamos a explicar, la interleucina 6, entre otras interleucinas. Son más costosos, obviamente, son más costosos, y si se usan al sexto mes del tratamiento de los FAMES y no hubo remisión o mejoría de este, así como una terapia combinada. Y si tienen factores de mal pronóstico o una alternativa, se usa una terapia combinada, ¿no? Tenemos nuestro punto de corte, por decir así, hasta los 6 meses. Entonces, previo a la administración de biológicos, como la doctora nos explicó, tenemos que desfocalizar al paciente, ¿no? Tenemos que ver que no haya nada de infecciones bucales, gastrointestinales, genitorinarias, tenemos que desfocalizarlo por completo. Entonces, tenemos diferentes, ¿no? Tenemos bastantes, solo que acá puse los que más conocidos o los que más podríamos usar. Por ejemplo, para inhibir a la citocina del factor de necrosis tumoral, tenemos el avelumab y el certolizumab. Este certolizumab es bastante interesante, ya que en embarazadas, digamos, tenemos una embarazada con artritis reumatoide, en ellas no les podemos dar AINES en las primeras semanas del embarazo o en el último trimestre, y tampoco ninguno de los FAME convencionales como el metorotexato. Así, entonces, ¿qué le podemos dar? Gracias a ello se ha creado pues el biológico, el certolizumab, que es el único seguro que se puede usar en gestantes. Después tenemos para inhibir a la interleucina 1 el anakinra, para inhibir a la interleucina 6 el tocilizumab, para inhibir a la interleucina 17 el secukinumab, para inhibir al factor del linfocito T, el abatacept, y para inhibir a los linfocitos B mediante su receptor CD20, el rituximab. Bueno, este es el famoso rituximab, ¿no? Recordemos que los linfocitos CD20 es una proteína transmembranal que va a ayudar a la proliferación y a la diferenciación de linfocitos B. Entonces, si va a inhibir, ¿no? Aquí al CD20, ya no va a haber proliferación de los linfocitos B, lo que va a detener la inflamación y detener pues los daños que trae la enfermedad. Entonces acá tenemos los FAME, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Aquí un cuadro de los FAME sintéticos que hemos hecho, convencionales, los dirigidos y los biológicos. Acá también tenemos sus nombres comerciales y su dosificación de cada uno. Bueno, acá también, ¿no? Acá es más de tenemos la sulfasalacina, y acá es de puros biológicos, ¿no? El abatacept, el anakinra, el golimumab. Bueno, el tratamiento intraarticular es cuando también pues la enfermedad, ¿no? Ya está un poco avanzada. Ya no podemos solamente tratarla con fármacos, sino tenemos que tratarla para la mejoría del paciente. Entonces, el tratamiento para las consecuencias y sintomatologías que trae la enfermedad, podemos tener la sinoviolisis química. Es un proceso interesante en el cual se consiste en la administración intraarticular de un agente químico, principalmente se usa el tetróxido de osmio, el cual va a ser capaz de producir la necrosis. Como sabemos, pues la enfermedad es porque se va a engrosar el tejido sinovial, que a su vez provoca destrucción de las terminaciones nerviosas y la inflamación de la membrana sinovial. Va a haber una inflamación de la membrana sinovial. Entonces, con la sinoviolisis química van a inyectar pues, tetróxido de osmio que va a provocar fibrosis y va a comenzar pues, a disminuir, ¿no? La inflamación de la membrana celular. El tratamiento quirúrgico también es en pacientes con artritis reumatoide severa. Se debe considerar una derivación pues, al cirujano ortopédico cuando fracasa el tratamiento farmacológico. Otras terapias son la rehabilitación, tratamientos. La cirugía para la artritis reumatoide puede implicar reemplazar o reparar una articulación dañada. Cuando la membrana sinovial ya está muy gruesa, se tiene que operar quirúrgicamente. Las infiltraciones con glucocorticoides también se infiltra pues, directamente a la articulación más afectada, y se recomienda la infiltración intraarticular o periarticular con glucocorticoides de liberación lenta, generalmente combinado con anestésicos locales. Bueno, ahora entramos en las complicaciones. Las complicaciones de la artritis reumatoide tenemos varias complicaciones, ¿no? Que como a lo largo del tratamiento de la fisiopatología hemos escuchado, por ejemplo, por complicaciones articulares y musculoesquelética, va a haber una destrucción articular progresiva, la deformidad en cuello de cisne o jalodesviación cubital, inestabilidad cervical como una subluxación atlantoxioidea, la osteoporosis y fracturas, como ya les expliqué, se inhibe a la proteína osteoprotegerina, entonces es más propenso a que nuestros osteoclastos se coman, ¿no? Se destruyan nuestro hueso. La ruptura de tendones y ligamentos y el síndrome del túnel carpiano. Más complicaciones oculares, tenemos la queratoconjuntivitis seca o Barca un Sjögren secundario, la escleritis y epiescleritis. Los pulmonares, vamos a tener un derrame pulmonar
pulmonar, fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial, nódulos pulmonares reumatoideos o las infecciones recurrentes. Y dentro de las cutáneas están pues los nódulos reumatoideos, la vasculitis reumatoide y las úlceras en necrosis. Las cardíacas y cardiovasculares, una pericarditis crónica, una miocarditis, miocarditis, la aterosclerosis acelerada, porque hay mayor riesgo pues, de una enfermedad que genera una enfermedad coronaria, y la vasculitis sistémica. Neurológicas, tenemos neuropatías periféricas, mononeuritis múltiple en la vasculitis, la mielopatía cervical y el síndrome otra vez del túnel carpiano. Y en las hematológicas podemos tener una anemia de enfermedad crónica por la inflamación, ¿no? Como decimos, anemia de enfermedad crónica por la inflamación. Síndrome de Felty, que es artritis reumatoide, más neutropenia, más esplenomegalia. Y el mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. Bueno, renales, ya lo vio, amiloidosis secundaria, glomerulonefritis, toxicidad por los fármacos. Ya sabemos que los AINES y el AINE y el FAME sintético convencional como el metrotexato son nefrotóxicos porque se eliminan por el riñón. Tenemos los gastrointestinales, úlceras pépticas, sangrado principalmente por los AINES, y las sistémicas, fatiga crónica, pérdida de peso, caquexia, amiloidosis, y si no tenemos cuidado con los glucocorticoides, el síndrome de Cushing secundario, exógeno o por fármacos, ¿no? Bien, chicos, antes de que pasen al Sjögren, vamos a hablar un poquito de artritis reumatoide. Como dijeron vuestros compañeros, lo que quiero que quede bien claro en ustedes es la definición. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? Inflamatoria. Erosiva también. Erosiva, simétrica, Aditiva. aditiva, porque cada vez va incrementando las articulaciones comprometidas. Crónica, porque es más de 6 semanas. Sistémica, porque afecta a varios sistemas. Es muy importante que nosotros conozcamos esta definición porque han visto todas las complicaciones que pueden llevar al paciente, desde la incapacidad funcional, ¿no?, hasta el daño sistémico. Cuando nosotros ya tenemos una artritis reumatoide avanzada, pues ya las complicaciones son múltiples, ¿no? Las pacientes incluso llegan a la ceguera, impotencia funcional, discapacidad, llegan a tener problemas. El EPID, ¿no? El EPID, por ejemplo, todo paciente que tengamos un EPID, sería bueno buscarle articulaciones y descartar una artritis reumatoide, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Muchas veces lo dejamos por alto y los pacientes empiezan con las deformaciones. Si bien es cierto, en el tratamiento, vuestros compañeros han hablado sobre la terapia quirúrgica, ¿no? Generalmente la terapia quirúrgica en artritis reumatoide se usa más por el plano estético, ¿no? O sea, los pacientes buscan una manera de mejorar la vista para que las manos no se vean tan deformes, pero vamos a ver que pues la funcionalidad de la mano ya ha sido destruida, ¿no? Y eso es muy difícil de arreglar o mejorar en estos pacientes, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener muy importante en estas pacientes es que el diagnóstico, ¿no? En quiénes tengo que diagnosticar, en quiénes tengo que sospechar, como han visto, y lo que siempre les digo, ¿no? Ahora estamos con el fenómeno de que la población adulta mayor cada vez es mayor, ¿no? Cada vez hay más adultos mayores y menos niños, ¿no? Esa es una realidad en la que no solamente se está viviendo en Europa, en América del Norte, también en América del Sur ya estamos con este fenómeno, ¿no? La juventud ya no quiere tener hijos, ¿no? Y eso se está llevando a que toda la revolución en la terapéutica, medicamentos, las enfermedades están haciendo que nuestra población sea más adulta mayor, y con esto vamos viendo estas enfermedades que son más degenerativas. Por eso es muy importante que ustedes tengan la sospecha. ¿Para qué? Para buscar en los pacientes la calidad de vida, ¿no? El diagnóstico siempre, como han dicho vuestros compañeros, un factor reumatoideo positivo, ¿no? Salvo que sea 3 veces el valor normal,
me podría dar alta sospecha de una artritis reumatoide, pero un factor reumatoideo positivo no necesariamente es una artritis reumatoide, porque como dijo Farid, el 5% de los pacientes asintomáticos tienen el factor reumatoideo positivo, ¿no? Entonces, no es un diagnóstico confirmatorio como antes se decía, pero sí es una sospecha, ¿no? Por eso cuando ustedes pidan un factor reumatoideo tiene que ser siempre cuantitativo, no cualitativo, ¿no? Para que nos ayude. Otra cosa, el anti-CCP sí es el específico, ¿no? Y es el que deberíamos de pedir siempre para confirmar nuestro diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, cuando tengamos alteraciones o deformaciones en articulaciones pequeñas, tenemos mayor probabilidad a que sea una artritis reumatoide. Esto no quiere decir de que si yo tengo solamente compromiso de articulaciones medianas y grandes, pueda ser una artritis reumatoide. Si bien en cierto es alejado, pero puede existir, ¿no? Entonces, siempre que tengamos deformaciones simétricas, hay que sospechar de una artritis reumatoide, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver pues de que definitivamente la escalerita que hemos hecho en la clase anterior se cumple, ¿no? AINES, corticoides, los FAME y la terapia biológica. Ese es nuestro. En artritis reumatoide tenemos que tener bien claro que la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes mayores de 60 años. El riesgo de gastrolesividad es alto en estos pacientes, ¿no? Es por eso que el manejo con AINES es de bastante cuidado, ¿no? Y actualmente se prefiere el uso de los inhibidores de la COX-2, ¿no? Aunque estos también tienen mayor efecto colateral a nivel cardiovascular, ¿no? Pero a nivel gastrolesivo, que es lo más frecuente, tiene menor efecto. Entonces, por eso se usa, ¿no? Inclusive podemos utilizar los opioides, ¿no? El tramadol es un medicamento que también se usa bastante. Lo que tenemos que cuidar en estos pacientes, pues, es el dolor, ¿no? Controlar y calmar el dolor. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen el Cushing, ¿no? Y se vuelven muchas veces dependientes de los glucocorticoides. Y como hemos visto, ¿cuánto es la dosis mínima? O dosis de mantenimiento. 7.5. 7.5. ¿Qué quiere decir una dosis de mantenimiento de 7.5? No quiere decir que yo voy a usar lo máximo, ¿no? Porque yo puedo usar hasta 1 gramo de glucocorticoides y endovenosa, ¿no? Para tratamiento en artritis reumatoides activas. Pero una vez que yo controle la enfermedad y mi paciente siga con artralgias, entonces en ese caso yo puedo usar una dosis máxima de 7.5 por largo tiempo, ¿no? 3, 6 meses inclusive, ¿no? No se asusten cuando vean un paciente que está usando prednisona por altas dosis, pero lo que van a tener en cuenta y van a siempre darse cuenta es de que la dosis de la prednisona que vamos a usar va a ser 5 miligramos, ¿no? Que es menor a la dosis de mantenimiento que nos ponen, ¿no? Entonces, con 5 aseguramos de que haya una disminución de la actividad de la enfermedad, que es lo que queremos, y evitamos de que pues, nuestro paciente haga mayores complicaciones, ¿no? Como osteoporosis, ¿qué más? Diabetes mellitus, ¿no? Es por eso que cuando ustedes vean pacientes, y en la artritis reumatoide vamos a ver pacientes que incluso vamos a mandarlos a casa con prednisona de 20 miligramos, 40, ¿no? Y en estos pacientes siempre van a ver que a pesar de que sean jóvenes, se les va a adicionar al tratamiento el carbonato de calcio, ¿no? El calcio. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener mayor riesgo a hacer osteoporosis. Entonces es una manera de prevención, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes sigan la secuencia de las enfermedades, ¿no? A veces es artritis reumatoide, uso prednisona altas dosis, tengo que usar calcio. Y si uso calcio, tengo que usar Vitamina D. Vitamina D, un fijador de calcio, ¿no?
Entonces, todo va a ser correlacionado y ustedes tienen que estar atentos para ver, porque van a tener un paciente que va a estar usando prednisona 20 miligramos ya hasta 2 meses y no estamos protegiendo, ¿no? Y controles de glucosa, que puede hacer hiperglicemias, ¿no? Más que una diabetes, hiperglicemias, ¿no? Ahora, el tratamiento con el metotrexate. El metotrexate es el FAME de elección para tratar las artritis reumatoides. ¿Por qué? Porque esta en artritis reumatoide mejora lo que es la sintomatología a nivel de las artralgias, ¿no? Es toda enfermedad autoinmune que curse con artralgias severas, el tratamiento de elección va a ser el metotrexate, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este metotrexate? Que se usa una vez a la semana, ¿no? Inclusive van a haber terapias que el paciente va a usar 2 veces a la semana, 2 días seguidos. ¿Por qué se opta? ¿Por qué? Porque la dosis de metotrexate que se está usando es muy alta, ¿no? Van a haber pacientes que incluso van a recibir 25, 30 miligramos de metotrexate. Y las tabletitas que vienen del metotrexate es de 2.5, ¿no? Hasta el 2019 se usaba de manera cauta, ¿no? Empezábamos con 7.5 y esperábamos a que haga efecto, ¿no? El metotrexate es un medicamento de depósito. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo supere la dosis con la que va a poder haber la acción, va a empezar la mejoría clínica. Y eso era pues contraproducente. ¿Por qué? Porque empezábamos con 7.5, que era la dosis recomendada, y la literatura nos dice que el efecto lo vamos a ver con 30, 40, 50, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a los 2 meses recién llegábamos a tener alivio en los pacientes. Y esto hacía que los pacientes muchas veces dejen el medicamento. Entonces, ¿qué se ha optado ahora y con buenos resultados? A empezar con dosis altas, ¿no? Inclusive podemos empezar con 17.5, 22.5, y esto se da cada fin de semana, de preferencia se da sábados o domingos, ¿no? Y cuando damos, por ejemplo, por encima de 25, estaríamos dando 10 tabletas, ¿no? Y para los pacientes a veces es muy complicado tomar las 10 tabletas juntas. Es por eso que cuando damos dosis altas, las dividimos en 2 días, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando no sea más de 24 horas la diferencia entre cada toma. Y con el metotrexate, ¿qué tengo que cuidar? El metotrexate es un quelante de folato. Entonces siempre debe haber ácido fólico adicional, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. Ahora, el uso de los demás medicamentos va a depender, ¿no? Como ha dicho Valeria, ¿no? Como ha dicho Valeria, pues va a depender, ¿no? Si digamos mi paciente está con un tratamiento, por eso los controles en artritis reumatoide tienen que ser, el primer control del paciente va a ser al mes, para ver cómo va. Si va bien con el tratamiento, mi siguiente control va a ser cada 3 meses. Y dependiendo de eso yo voy a ver si incremento la dosis, cambio de medicamento o voy disminuyendo la dosis, ¿no? Eso va a depender de la evolución de la enfermedad en mi paciente. Y si yo veo que mi paciente no está yendo bien, pues entonces puedo volver a los glucocorticoides vía endovenosa, ¿no? Puedo variar al rituximab, ¿no? O a cualquiera de la terapia biológica. En nuestro medio es rituximab el único con el que contamos, pero se dice que el que tiene mejores efectos es el etanercept, ¿no? Que no lo tenemos lamentablemente. Pero el rituximab tiene un efecto casi similar, entonces, y tenemos buenos resultados en nuestra población, ¿no? Bien, chicos, continuamos con Sjögren y de ahí sus preguntas. Continuando con la siguiente patología, el síndrome de Sjögren. Lo que te da respecto a la historia es que al inicio del siglo XX se descubrió por primera vez, bueno, primeramente registrado, los casos de mujeres que tenían esta patología, pero se encontraban asociados a la artritis crónica. Y esto es bastante importante porque vamos a ver que más o un máximo del 50% de estos síndromes se encuentran asociados a otras patologías. Entonces, como tal, su definición va a ser un trastorno
autoinmune sistémico que nos va a ocasionar síntomas de sequedad, mucosas secas de preferencia, o bueno, de mayor prevalencia en las glándulas, perdón, en las mucosas lagrimales y salivales por la misma inflamación de estas glándulas. Entonces nos provoca seroftalmia y Un seroftomía. poquito más alto. Entonces, Bruno eres, ¿no? sí, doctor. Entonces, a datos más, vamos a ver que existe afección extraglandular, glandular, de que vamos a ver que se adiciona más a las afecciones articulares, a la piel, a los pulmones, al tracto gastrointestinal y sistema nervioso. Y como les mencionaba anteriormente o hace poco, vamos a ver que aproximadamente a más del 50% máximo se van a asociar a artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y lo que se va a llamar el síndrome de Sjögren de tipo secundario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que está un mayor porcentaje relacionado a los síndromes de origen autoinmune. Entonces, en su clasificación vamos a ver que es de primario y de tipo secundario. El de primario es cuando netamente comparte esa sintomatología de sequedad, entonces es una forma independiente que afecta únicamente a las glándulas de tipo lagrimal y salival. Entonces, su única sintomatología sería tanto la seroftalmia y la seroftomía. Entonces, el tipo secundario van a ser las que se encuentran asociados a otro trastorno autoinmune, en los cuales vamos a destacar la artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia y polimiositis. Esto era bastante importante porque les mencioné que a la hora del descubrimiento en el siglo XX, las mujeres se tenían esa asociación de estas enfermedades. ¿Y cuál sería la causa como tal? Actualmente se desconoce, pero se suele estar asociado a diferentes factores, de los cuales vamos a destacar una cierta prevalencia entre mujer y varón en un rango de 9 mujeres por cada hombre. Entonces la prevalencia más importante sería esa, pero si tenemos amplios generales a nivel mundial, vamos a ver que aproximadamente de 0.5 a 1% de la población contiene esta enfermedad y va a variar entre 400.000 casos a 3.1 millones de casos. Desde el inicio va a ser entre los 50 más o menos 5 años y como les mencionaba, hasta el 50% de esta patología se encuentra relacionada a otras patologías autoinmunes. En un estudio realizado con 357 casos en el Perú, se menciona que 2.5 casos del total, el 41% de casos, se utilizaron biopsias de las glándulas labiales, lo que nos menciona todos estos resultados, que el mayor porcentaje eran de sexo femenino, lo que nos hace una relación también a nivel global de 90 días. La edad a la quinta década, lo mismo se relaciona con la epidemiología global. Y las comorbilidades se acercan tanto a lo que se menciona que está relacionado casi en un 50% con otras patologías autoinmunes. Ahora, como les mencionaba, en la etiología se desconoce el caso como tal, bueno, un caso exacto, pero se relaciona con factores tanto genéticos, hormonales y ambientales. Se hace mención que para que esta patología sea posible, vamos a ver que una persona tiene que estar genéticamente dispuesta y junto con los factores ambientales o hormonales. Entonces, destacamos los genéticos, los alóticos DRW52 y el HLA. El que sabemos que el HLA es el presentador de péptidos endógenos, los cuales ayudan a la autotolerancia. Entonces, si ese falla, técnicamente crearía un cuadro propicio para la generación de este síndrome. Ahora, entre los virus vamos a ver grupos de grupo herpes, Epstein-Barr, de la hepatitis B, la hepatitis C, parvovirus, enterovirus. En caso de los tóxicos vamos a ver exposición a los disolventes, sustancias tóxicas inorgánicas. Y en el caso de los hormonales, los estrógenos y los andrógenos. Entonces, como les mencionaba al principio, un paciente tiene que estar en esas dos condiciones. Entonces, se denomina el modelo patogénico, donde menciona que las agresiones ambientales en individuos genéticamente predispuestos van a lesionar el endotelio de estas glándulas, donde si se relaciona con un desencadenante aumenta su mayor probabilidad para que desarrollen esta patología. Entonces, como primer, ya vamos a clasificar, por decirlo así, los desencadenantes. Primero, la alteración del reconocimiento inmunitario. Vamos a ver que una alteración lo podemos provocar simplemente por el desencadenante. Los factores genéticos asociados, los de mayor importancia son los que están ahí, DRW52, DR2, DR3, los factores externos por virus, los del grupo herpes que los mencioné, los parvovirus, los enterovirus y los factores intrínsecos, que destacamos las ribonucleas proteínas que recordemos que se encuentran dentro del
dentro de la célula, exactamente en el núcleo, asociados a la carga de ARN, las cuales van a provocar un desconocimiento en caso de un desconocimiento a las células del sistema inmune, los cuales podrían provocar este síndrome. Entonces, como siguiente vamos a ver las alteraciones de la respuesta inmune. Vamos a ver que lo que nos importa es la desregulación inmunitaria y el incremento de la proliferación de los linfocitos de tipo B. Y además vamos a ver que esta misma proliferación de células B, que se caracterizan por ser policlonal, pueden tener un cierto riesgo de pasar a una proliferación policlonal y monoclonal, aumentando el riesgo de la generación de un linfoma. Y como parte final, posterior a los dos explicados, vamos a ver que se va a producir una destrucción de las glándulas y también la inhibición de ese proceso de secreción. Entonces, si hablamos de la fisiopatología, vamos a ver que les mencioné en un principio que no tiene un factor específico, entonces va a ser un factor, lo vamos a poner como un factor desconocido. Este factor desconocido va a activar erróneamente el sistema inmunitario, lo que va a provocar por decirlo así, una falsa alarma. Lo primero que se va a activar es la secreción de interferón tipo 1, mediado mayormente por las células dendríticas plasmocitoides. Entonces, estas interferón de tipo 1 van a provocar un daño leve a las células glandulares y estas van a expresar como modo su estrés las LMP3, lo cual posteriormente las interferón tipo 1 al estresar demasiado estas células van a provocar una apoptosis. Y generalmente hay una pregunta que se hace: ¿por qué ¿por qué tiene el mayor porcentaje de daño a las células glandulares? Es porque generalmente puede haber un mimetismo molecular y también porque son las partes que están más expuestas a los factores de amenaza. Por ejemplo, en el caso de la mononucleosis, vamos a ver que como es la enfermedad del beso, lo que está más relacionado es las mucosas orales. Es por eso que son las que están en más alerta. Entonces, posterior a la expresión de la LMP3, vamos a ver que se va a formar una migración de los linfocitos tipo B, los linfocitos tipo B y los monocitos que se van a transformar en macrófagos, los cuales van a estar en una unidad, por decirlo así, y van a formar la cianodenitis linfocítica local. Y acá es donde va a empezar por decirlo así, que se desencadena todo. ¿Por qué? Porque los monocitos, al transformarse a los macrófagos, van a fagocitar los productos que se encuentran dentro de las células que conforman el acino de las glándulas. Entonces ellos van a presentar un antígeno. Ese antígeno se va a presentar a los linfocitos T, los cuales van a activar el linfocito B y los cuales van a hacer la liberación de los anticuerpos. Anti-SSA o la proteína RO que les mencioné al principio, y la anti-SSB y la proteína EA. Y por último el factor reumatoide. Entonces, luego de la activación de estos linfocitos T, vamos a ver que van a liberar estos tres, que son los autoanticuerpos. Entonces, posterior a eso se desencadena un ataque total a las glándulas, lo que provoca también la generación posterior a un mayor daño, y adicionalmente se forman estructuras linfoides ectópicas. ¿Qué significa eso? Que se van a formar estructuras similares a los ganglios dentro o en relación a las glándulas. Entonces se va a añadir un mayor desencadenamiento de este síndrome autoinmune y va a formar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los linfocitos B van a activar a los linfocitos T, porque posteriormente a la mayor apoptosis de estas células que forman los hilos, van a presentar de nuevo los antígenos a los linfocitos T y luego se van a activar mutuamente y consecutivamente. Entonces eso provoca una destrucción glandular masiva, una afectación extraglandular, porque estos anticuerpos pueden migrar a toda la parte, a todo el sistema. Por eso también es una característica de este enfermedad que es sistémico. Y por último, el riesgo a la mayor proliferación, riesgo a que se genere un linfoma. ¿Por qué? Porque puede pasar una proliferación policlonal o una proliferación de los linfocitos tipo monoclonal.
Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las manifestaciones clínicas. Tenemos lo que es, este va a dividir en dos partes, ¿no? Manifestaciones glandulares y extraglandulares. Dentro de las glandulares tenemos que son las que netamente afectan a las glándulas. Tenemos en primer lugar lo que son las oculares. Tenemos lo que es la xeroftalmia, o ya lo mencionó mi compañero, que es el ojo seco, lo cual puede llegar a progresar a tener una queratoconjuntivitis seca. Este tiene como síntomas a sensación de un objeto extraño, a sensación de arenilla, ardor, prurito, fotofobia, entre otros. Esta sequedad ocular asimismo puede llegar a ocasionar daño corneal, úlceras y queratitis. Luego tenemos lo que son las orales, tenemos lo que es la xerostomía, o también conocido como boca seca. Esta asimismo causa lo que es dificultad para masticar y tragar alimentos secos. Tenemos que esto puede también manifestarse como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato, y asimismo tiene más prevalencia de infecciones, sobre todo dentales o que tengan candidiasis oral. Luego tenemos lo que es la parotidomegalia, es decir, un aumento de volumen en las glándulas salivares, principalmente en la parótida y en las submandibulares. Luego tenemos lo que es la sequedad de las mucosas, puede afectar a la mucosa nasal, causando lo que es epistaxis o sinusitis, puede afectar a lo que es la mucosa vaginal, causando dispareunia, o es decir, un dolor al tener relaciones sexuales, puede tener mayor recurrencia de infecciones vaginales. Luego, asimismo, también afecta a lo que es la piel, causando piel seca o prurito. Dentro de lo que son las extraglandulares, tenemos que tienen manifestaciones articulares. Dentro de ellas tenemos las artralgias, las mialgias y la artritis no erosiva principalmente, que esta es del síndrome de Sjögren primario. Pero en el síndrome de Sjögren secundario podríamos apreciar que puede llegar a haber artritis erosiva. Luego tenemos lo que son las cutáneas, que es la cerosis o la piel seca. Asimismo también puede haber púrpura palpable, líbero reticularis por lo que es una mala circulación, o como ya nos conocemos el fenómeno de Raynaud, que se puede apreciar así, que es por causa por lo que es la vasoconstricción, sobre todo cuando el paciente se expone al frío o al estrés. Luego tenemos lo que son las pulmonares, que puede causar lo que es tos seca crónica. Es distal, la cianosis se ve en los dedos, no en la palma. Sí. En los pulmonares tenemos lo que es la neumonitis intersticial, o también puede causar lo que es fibrosis pulmonar. Luego tenemos las afectaciones renales. Dentro de estas tenemos nefritis tubulointersticial crónica, puede tener acidosis tubular renal por la incapacidad de eliminar algunos ácidos, tenemos la nefrolitiasis o la nefrocalcinosis. Luego en las neurológicas tenemos principalmente que causa neuropatías periféricas. Pueden ser tanto sensitivas como motoras, con parestesias, dolor, debilidad, fatigabilidad, entre otros. O también puede ser afectación del sistema nervioso central, pero este suele ser menos frecuente. Luego tenemos lo que es las hematológicas. Esta asimismo cursa con lo que es la anemia normocítica, o también puede tener una anemia por enfermedad crónica, la cual, bueno, luego tiene también leucopenia y linfopenia, y la hipergamaglobulinemia. Bueno, asimismo también tiene afectaciones digestivas, que puede causar una disfagia por lo que es la sequedad de la boca, tiene gastritis atrófica o disfunción hepática. En cardiovasculares, como ya lo mencionaron, la vasculitis o un mayor riesgo de aterosclerosis. Y en las endocrinas tienes lo que es la tiroiditis autoinmune, que tienen que tener en cuenta que el síndrome de Sjögren suele estar casi siempre asociado a lo que es la tiroiditis. Dentro de lo que es la clasificación, mi compañero ya lo mencionó, pero básicamente es lo que es síndrome de Sjögren primario, es sin alguna otra enfermedad autoinmune, y síndrome de Sjögren secundario, que va acompañado de una enfermedad autoinmune, principalmente lo que es la artritis reumatoide. Bueno, lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se basa sobre todo en los criterios de lo que es la clasificación ACR-EULAR, que fue en el 2016, que consta de 4 apartados que lo vamos a explicar más adelante. Tenemos lo que es la biopsia de la glándula salival menor, que si tiene un infiltrado linfocítico focal con score mayor o igual a 1, nos da 3 puntos. Y el segundo criterio mayor, que es los anticuerpos anti-SSA o RO, que si están positivos estos, son 3 puntos. Luego tenemos lo que son las pruebas objetivas de sequedad ocular, el test que se realiza con el test de Schirmer y se realiza con el Steining Score, que cada uno equivale a 1 punto. Y luego tenemos las pruebas objetivas de sequedad oral, que se hace con el flujo salival no estimulado, lo cual también nos da 1 punto. Dentro de eso, dentro de la interpretación, tenemos que un puntaje mayor o igual a 4 nos confirma el diagnóstico de lo que es el síndrome de Sjögren. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas exclusiones.
ya que si están presentes las siguientes patologías como hepatitis activa, un paciente con VIH, un paciente con linfoma o sarcoidosis o amiloidosis, pueden llegar a dar positivos a las anteriores pruebas que ya mencioné. Ahora sí vamos a desarrollar lo que son las pruebas. Dentro de lo que es el test de streamer estaba en el apartado número 3. Este asimismo mide lo que es la producción de lo que es las lágrimas, por decirlo así. Este es muy realizado ya que es algo simple. Se coloca un papel filtro y después si a los 5 minutos es menor o igual a 5, ya nos daría positivo. Luego tenemos lo que es la tinción ocular con rosa de bengala o en otras tinciones. Esta principalmente es para evaluar si hay un daño corneal o conjuntival. Y esta se hace con la escala de Van Sterberg, y si tiene más o igual a 4 puntos, se da como positivo. Luego tenemos en el apartado 4, lo que ya les mencioné, el flujo salival no estimulado. Básicamente el paciente tiene que recolectar en 15 minutos lo que es la saliva, y si es menor o igual a 0.1 mililitros por minuto, esta nos da también como positivo. Luego tenemos lo que es en los laboratorios. Tenemos que el síndrome de Sjögren puede activar distintos laboratorios, dentro de los cuales tenemos que es el ANCA, el factor reumatoideo, pero el principal que tenemos que tener siempre en cuenta es el anti-SSA o RO, que este es muy específico y es un criterio de diagnóstico, que es el número 2. Este está presente en el 60-70% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Asimismo, también como un apoyo diagnóstico tenemos el anti-SSB o el LAM. Otros hallazgos que también podemos hallar son la hipergamaglobulinemia policlonal, la crioglobulinemia o hipocomplementemia, aparte de las citopenias, ya sea anemia o leucopenia. Y por último, tenemos el primer apartado, que es la biopsia de glándula salival menor, que se hace, como se puede apreciar, en el labio. En como ya mencionamos, es un criterio mayor de diagnóstico y se puede encontrar un infiltrado linfocítico local, si tiene su foco score mayor o igual a 1, lo cual significa que si tiene más o igual a 50 linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados, nos daría como positivo. Luego, dentro de las imágenes, estas ya son para ayuda diagnóstica cuando hay dudas sobre el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Tenemos a la cialografía, que esta evalúa lo que son las glándulas salivarias. Se puede mostrar lo que son cialectasias o dilataciones de lo que son las glándulas salivarias. Luego tenemos la gamografía salival, que más que todo mide la captación y expresión de lo que es la saliva. Luego tenemos la ecografía de las glándulas salivarias, que cada vez es más usado, ya que es un método no invasivo, lo cual puede causar cambios estructurales, como se puede apreciar en quistes o hipoclinicidad, los cuales son característicos del síndrome de Sjögren. Bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo de los tratamientos va a ser, digamos, aliviar los síntomas, ya sean de la sequedad ocular y lo que sea de la sequedad bucal. Y también prevenir lo que vendría a ser la sequedad de las mucosas, porque eso nos va a traer complicaciones, ya sean caries, candidiasis oral y una gingivitis. Y también lo que vendría a ser los síntomas extraglandulares. En cuanto al tratamiento de la sequedad bucal, en cuanto a las medidas básicas, vamos a tener lo que vendría a ser la prevención de sequedad, que digamos mantener una buena hidratación, ¿no? En acá consiste en tomar, digamos, sorbos de agua o también beber líquido pero sin azúcares. Beber líquido sin azúcares. Y también lo que vendría a ser evitar irritantes orales, lo que vendría a ser café, alcohol, entre ellos, ¿no? Lo que vendría a ser evitar también desecantes orales, vendría a ser lo que vendría a ser la café, lo que vendría a ser el humo de cannabis y lo que vendría a ser el alcohol. Y también evitar medicamentos que empeoren la sequedad oral, porque hay medicamentos que tienen un efecto secundario anticolinérgico, como por ejemplo medicamentos para la depresión. En cuanto para también evitar ambientes con baja humedad, ¿no? Evitar ambientes con baja humedad, ya que eso, digamos, va a disminuir lo que vendría a ser la humidificación. La humidificación. En cuanto también mantener un pH oral neutro, ya que eso nos va a ayudar a contribuir a lo que vendría a ser a disminuir lo que vendría a ser la desmineralización dental. Y también lo que es, digamos, como una estimulación mecánica y también gustativa salival, lo que vendría a ser chupar caramelos sin azúcares o masticar chicles. En cuanto a la respuesta insuficiente de las medidas básicas, van a estar los que vendrían a ser los sustitutos de saliva, ¿no? Que esos vendrían a ser las salivas artificiales, los cuales vamos a encontrar en aerosoles, enjuagues o lo que vendría a ser en geles, ya que esos aerosoles van a tener una mezcla de componentes que vendría a ser la carboximetilcelulosa, el sorbitol y lo que vendría a ser electrolitos.
Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de la boca seca, ¿no? En cuanto a si hay una respuesta inadecuada a lo que vendría a ser a los sustitutivos y a lo que vendría a ser la estimulación mecánica, ¿no? Que vendría a ser por dulces o por masticar chicles, se indican los cialogogos, ¿no? Que vendría a ser agonistas muscarínicos, ¿no? Que vendría a ser la pilocarpina y lo que vendría a ser la silimelina. Lo cual eso van a ser para pacientes con una hipofunción salival y una serostomía, ¿no? Que no logran suficiente secreción salival. En cuanto a lo que vendría a ser la pilocarpina, se indica que son de 5 miligramos se puede aplicar cada 4 veces al día, o si no, de 6 a 8 horas, y lo que vendría a ser la celimelina, que son cápsulas son de 30 miligramos cada 4 cada 4 veces al día. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento de la sequedad ocular, en cuanto a la conservación de las lágrimas, en el caso leve, vendría a ser las gotas de montura grande, ya que eso nos va a ayudar a disminuir la evaporización de las lágrimas, ¿no? Lagrimal. En cuanto también se recomienda estar en ambientes secos, ya que las personas no pueden acudir, digamos, a lugares que estén con ventilación, ¿no? Y lo cual se recomienda usar lo que vendría a ser humidificar lo que vendría a ser los locales los cuales va a acudir la persona, ¿no? También va a ser las lágrimas artificiales, eso va a depender, digamos, la frecuencia de uso de acuerdo al alivio sintomático del paciente, y también evitar fármacos que empeoren la sequedad, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la moderada y en cuanto a la grave, ¿no? En cuanto a la moderada, digamos, ya es cuando podemos ver, es cuando el paciente va a presentar, digamos, síntomas, digamos, del grado moderado, lo cual podemos decir que si un paciente presenta lo que vendría a ser el test del Schimmer, digamos, anormal, vendría a ser ya considerándose como un grado moderado, lo cual para eso vamos a utilizar lo que vendría a ser lágrimas artificiales con más frecuencia, ungüentos o lo que vendría a ser pomadas, ¿no? Lubricantes nocturnos, o también los vendría a ser los inmunosupresores, que vendría a ser la ciclosporina y la lifitegras, o también lo que vendría a ser los taponamientos de puntos lagrimales. O si no, también, digamos, lo que vendría a ser lágrimas de suero autólogo y secretagogos orales, y también ahí serostomía, que vendría a ser la cevimelina o si no la pilocarpina. En cuanto a lo que vendría a ser grave, ahí sí tenemos que intensificar mucho la terapia, en el cual un síntoma, digamos, de la categoría grave nos podría dar una erupción corneal puntiforme, lo cual ya consideraríamos en un grado grave, lo cual vamos a intensificar lo que vendría a ser las terapias ya mencionadas en lo que vendría a ser en el grado leve y en el grado moderado, lo que vendría a ser lágrimas artificiales, ciclosporina, lágrimas de tapones lagrimales, protección ocular, ¿no? Con una montura grande, y también oclusión de punto lagrimal, terapias antiinflamatorias o inmunosupresoras o fármacos inmunosupresores sistémicos. En cuanto a lo que vendría a ser las enfermedades orgánicas y los síntomas constitucionales, en cuanto, digamos, para abordar esas manifestaciones extraglandulares, como podría ser, digamos, la vasculitis, las artritis o erupciones cutáneas, vamos a utilizar esos medicamentos, que vendría a ser uso de glucocorticoides, antipalúdicos, como vendría a ser la hidroxicloroquina, o fármacos reumáticos, como vendría a ser el metotrexato, la leflunomina, la acitoprina, la sulfasalacina y lo que vendría a ser la ciclosporina, o si no, los agentes potentes, como vendría a ser el ciflofosfamida y lo que vendría a ser el rituximab, que es el anticuerpo anti-CD20, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser los medicamentos. Otra parte, digamos, de que, por ejemplo, si el paciente tiene artralgias leves o, digamos, mialgias, artralgias leves o artritis, digamos, y con una sinovilitis, vendría a ser recomendable lo que vendría a ser AINES, pero por lo cual, digamos, se hace un ensayo, digamos, mediante un mes o 2 meses, lo cual si el paciente no responde con eso, ya sería utilizar los fármacos antirreumáticos. En cuanto si el paciente presenta lo que vendría a ser, digamos, otra manifestación extraganglionares que vendría a ser como prurito, bueno, se le recomienda, digamos, disminuir, digamos, su frecuencia digamos, que no se bañe tan frecuentemente, y también de que use jabones o champús muy aceitosos. En cuanto al pronóstico, en cuanto a la historia natural de la enfermedad de Sjögren, vendría a ser que va a haber
4 estadios, ¿no? Del 0 al 3, lo cual el 0 va a presentar anormalidades serológicas sin síntomas, lo cual el 1 va a presentar manifestaciones glandulares y lo cual el estadio 2 va a presentar manifestaciones extraglandulares, ¿ya? Y lo que vendría a ser el estadio 3 que va a presentar la complicación mayor, que vendría a ser linfoma. Lo cual en cuanto a su evolución clínica, digamos, un tercio del paciente va a presentar lo que vendría a ser las manifestaciones extraglandulares y lo que vendría a ser, digamos, hay un porcentaje que vendría a ser que pacientes van a presentar linfoma no Hodgkin en un 5%. Eso, digamos, ese porcentaje puede subir de acuerdo a la duración de la enfermedad. Y lo que igual va a ser las comorbilidades, que va a ser de mayor riesgo de neoplasias malignas, además de linfomas, ¿no? Infecciones y enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la calidad de vida, ¿no? Digamos, se hizo un estudio de los cuales compararon unas personas con síndrome de Sjögren y personas sanas, lo cual, digamos, tuvieron ese cuestionario, digamos, era un cuestionario que va a implicar, digamos, varios ítems, o si no, dominios, ¿no? Que vendría a ser, según lo que vendría a ser salud mental, funcionamiento social, lo cual los pacientes que tenían síndrome de Sjögren tuvieron puntuaciones más bajas que las personas sanas, ¿no? Y los cuales también hubo otra comparación de lo que vendría a ser pacientes que tuvieron una afectación glandular, que se sintieron algo mejor, pero en el caso de pacientes que tuvieran una afectación tanto glandular y extraglandular, hubieron baja puntuación en cuanto a la vitalidad, el funcionamiento social, dolor corporal y salud general. Y bueno, y esos son algunos factores, un mal pronóstico, ¿no? Que vendría a ser la vasculitis cutánea, que tiene más riesgo de desarrollar lo que vendría a ser enfermedades sistémicas, desarrollar linfoma y lo que vendría a ser la muerte, lo que vendría a ser la crioglobulinemia, que vendría a ser abundante proteínas en lo que vendría a ser en la sangre, llamadas crioglobulinemias, y una hipocomplementariedad. Y por último tenemos un caso clínico, que sería volviendo a la artritis reumatoide. Este es un caso de escrofulodermia en un paciente con tratamiento de inhibidores de JAK2 para el artritis reumatoide. ¿Sí? Esta es una paciente, mujer de 78 años, que tenía el diagnóstico de artritis reumatoide, que inicia su tratamiento con baricitinib hace 5 a 6 meses. Ella llega al hospital consultando por un absceso axilar derecho y también adenopatías con calcificaciones en la misma zona. Se realizan estudios tanto microbiológicos como anatomopatológicos y se confirma que esta paciente tiene escrofuloderma asociado a linfadenitis tuberculosa por Mycobacterium tuberculosis. El escrofuloderma va a ser una presentación extrapulmonar de la tuberculosis que se da debido a la presencia de tuberculosis, ya sea en ganglios linfáticos o en estructuras óseas, sea la estructura en la que sea, pero que esto se va a presentar a nivel cutáneo, como es el caso de la paciente. Entonces, para entender un poco este caso, vamos a revisar qué es el baricitinib. Este es un inhibidor de JAK2, JAK1 y JAK2. Estos inhibidores bloquean la señalización de múltiples citocinas preinflamatorias, como hemos visto, de todas las interleucinas que hemos visto, entre otros. Y el defecto que podría tener este fármaco es que al modular la inmunidad celular, disminuye la vigilancia contra micobacterias y contra los virus que podrían estar en el medio ambiente, aumentando así el riesgo de infecciones oportunistas, especialmente en nuestro país, que como sabemos hay una gran prevalencia de tuberculosis, entonces es bastante probable que la paciente pueda sufrir de algo parecido. Sí. Entonces, el manejo y evolución de esta paciente fue el siguiente. Se inició tratamiento antituberculoso, el estándar, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y 4 meses de isoniazida y rifampicina. Después de estos 6 meses, se demostró que hubo remisión completa de las lesiones tanto cutáneas como ganglionares, y mencionar también que el baricitinib fue suspendido durante esos 6 meses. Entonces, como conclusión, lo que podríamos rescatar de este caso sería que es importante realizar primero un tamizaje de tuberculosis latente o de otras enfermedades que podrían estar de esta manera latente antes de iniciar los inhibidores de JAK2. También recordar que aunque va a ser poco frecuente esta forma de presentación de la tuberculosis, pueden aparecer esas formas, como es el caso de la paciente con un escrofuloderma. Y también es importante vigilar efectos adversos graves en los pacientes de edad avanzada, ya que estos no solamente el usar los fármacos van a ser un riesgo, sino también la inmunosenescencia que tienen propio de su edad como tal. Sí.
Bueno, esto sería nuestra bibliografía y eso es todo. Muchas gracias. Chicos, pasen adelante. Hablando del síndrome de Sjögren, como para que se les quede el concepto, el síndrome de Sjögren, que lo conocemos como el ojo seco y boca seca, no solamente va a afectar a las glándulas lacrimales y salivales, ¿no? También puede afectar a cualquier glándula, ¿no? Claro que son las más frecuentes o son las que más va a evidenciar nuestro paciente, ¿no? Se dice, bueno, dijeron que era el 50%, es más, ¿no? La forma primaria es muy rara, ¿no? Menos del 10% de los pacientes van a tener un Sjögren puro, ¿no? Y eso es más difícil todavía de diagnosticar, ¿no? Generalmente nosotros buscamos el Sjögren cuando estamos frente a una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque más del 90% de los Sjögren van a estar asociados a otra enfermedad autoinmune. La más frecuente, la artritis reumatoide, ¿no? Se dice que el 30% de los pacientes con artritis reumatoide tienen un Sjögren, ¿no? Entonces, siempre que tengan un paciente con artritis reumatoide, hay que preguntarle sobre las manifestaciones a nivel ocular. Muchas veces vamos a tener confusión. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide misma, por la patología, tiene afección ocular, ¿no? Y está asociada a una queratoconjuntivitis. Muchas veces el paciente lo puede manifestar pues como una complicación de la artritis reumatoide, ¿no? Y no un Sjögren, ¿no? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que es un Sjögren? El paciente nos va a decir que siente como que tuviera arena en los ojos, ¿no? Va a decir, yo siento que hay algo en mis ojos, ¿no? O algunos dicen, alguna pestaña se me ha metido y siento que me molesta, ¿no? Y ese es el ojo seco, ¿no? Muchas veces hay ese enrojecimiento que también han mencionado vuestros compañeros, y muchas veces tenemos, en medicina, tenemos la mala costumbre de que asociamos patologías, ¿no? Por ejemplo, en lo pulmonar, escuchamos crépitos, neumonía, ¿no? Cuando los crépitos, pues tenemos en miles de patologías. Ojo rojo, conjuntivitis, y le damos su antibiótico al paciente, ¿no? Y podemos estar frente a un Sjögren. Por eso es muy importante que ustedes sepan distinguir, ¿no? La conjuntivitis no es solo un ojo rojo, ¿no? Va a haber otras manifestaciones, ¿no? Exudado. Entonces tienen que tener bastante cuidado. Y se ha visto muchos casos en los que el paciente viene con enrojecimiento a nivel ocular, conjuntivitis, y le doy antibiótico, ¿no? Y no es así. Entonces podemos estar frente a un ojo rojo, a un ojo seco, un Sjögren. Las manifestaciones de la afección de glándulas bucales y salivales van a ser la boca seca, ¿no? ¿Cómo va a manifestar el paciente? Y eso también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque el paciente me va a decir que va a necesitar, para ingerir cualquier alimento sólido, va a necesitar ayudarse con líquidos, ¿no? Van a ser pacientes que van a tomar sus alimentos, van a comer siempre ayudados de un líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a poder digerir solos, ¿no? Entonces, esa es una de las manifestaciones. Siempre, antes de empezar con el tratamiento con medicación, lo mejor es optar por un tratamiento no farmacológico. Recuerden que son pacientes que van a estar pues con una medicación extensa, ¿no? Por la patología autoinmune que van a tener de fondo. Entonces, siempre las medidas que dijo, no me acuerdo quién fue, Cristian o Guido. De Sjögren. Tú eres Guido, ¿no? Cristian. Cristian, como dijo, ¿no? Entonces, necesitamos saber que el paciente debe de tener en toda su vida un cambio, ¿no? Un cambio en sus hábitos, ¿no? No exponerse a
zonas donde hay polvo, viento, ¿no? Siempre usar lentes protectores, ¿no? El uso de las lágrimas artificiales también va a ayudar al paciente a poder mejorar estas manifestaciones de shock, ¿no? Y han visto el test de Schmidt es muy fácil de realizarlo, ¿no? Es simplemente es una tirita, ¿no? De 20 centímetros y se le coloca al paciente, ¿no? Si moja más de 5 centímetros, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. Positivo, menos. Negativo, más de 5 es Más de 5 es negativo. negativo para shock, Padre. ¿no? Pero es positivo para decir que las lágrimas, que las glándulas lacrimales están trabajando correctamente, ¿no? Cuando moja menos de 5, en 5 minutos. eso sí es positivo Positivo para para un shock. shock, ¿no? Y con eso nos da el diagnóstico de un shock. Entonces hay que tener bastante cuidado. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas para vuestros compañeros? ¿Ustedes tienen alguna pregunta para vuestros compañeros? Se supone que todos han venido leyendo un poco del tema. Doctora, tenemos una interacción. Perfecto. Ya les he dicho, todo calificamos. Desde la presentación. Ya, chicos, la interacción es la siguiente. Primero, ¿quiénes quieren participar? Levanten la mano. Si no, yo lo voy a elegir al azar. Ya, 2, falta 4 personas más. 3, 4. Nadie más, ¿no? Ya. El doctor Castillo. Carlos Villa García. Y Carlos, Renata, ¿quién más? Luis, Alison, Y Daphne, doctor. ¿cuántos van a participar? Son 6. Luis, Rubí, Carlos, Renata, Alison, Daphne. ¿No hay? ¿Alguien más? Ya, a Milagro, ¿no? Venga, chicos. Seguro. Yo no quiero. Nos vas a usar vuelta. Es como en estas guerras. Chicos, la dinámica es la siguiente. No voy a abrir la cámara. Van a... Hay 2 pelotitas que automáticamente les va a dar un premio y las otras 6 son preguntas directas. Así que haga una cola y uno por uno va a sacar una pelotita. Ya se aclaró. No voy a darle caja. Dale caja, toma. Ya, ¿qué te ha tocado, Mili? Una pregunta. Milagros. Ya, Milagros. Entre las dos patologías, ¿en cuál hay mayor expresión de interferón tipo 1? ¿Qué otra pregunta, por favor? Pregunta tipo. Está muy difícil otra pregunta. Está muy difícil. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿no? ¿En cuál es? En el show. Ya. Ya. Renata. Pregunta. ¿Qué es el pan? En artritis reumatoide, ¿qué era el pan? ¿Has dicho eso? ¿Puede cambiar? Que lo diga. Sí, Juro que no han dicho. Si le vas a cambiar a ella, cámbiale a Milagro. Ya. ¿Qué es el PANS? Responde. Ya es un tejido invasivo que se encarga Tejido, de... ¿no? Tejido. Ya. Hazle otra Ahí el lado con galleta. Pregunta. Pregunta para Pregunta al grupo.
Una pregunta. Yo le pregunto. Ya. A ver, Alison. Según la clasificación de la Escuela Americana de Reumatología y el EULAR, ¿con cuántos puntos se le denomina una artritis reumatoide y a un síndrome de Sjögren? Creo que eran 4. ¿Para cuál? Para artritis y para artritis reumatoide. No. No. Para artritis reumatoide es mayor o igual a 6 puntos y para Sjögren es mayor o igual a 4 puntos. A medias. ¿Cuántas preguntas? Una pregunta para Daphne. Para Daphne. Una pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones glandulares del síndrome de Sjögren? Seroftalmia y serostomía. Ya. Y bueno, también tiene sequedad, dijiste, en la parte sexual de la mujer. No veas, Chupete. ¡Ay, qué bueno! Yo también quiero. una pregunta para Carlos. ¿Cuál es el gen Específicamente en el tratamiento con metotrexato, ¿por qué se le añade ácido fólico? Es un quelante de la rosa. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar, chicos? otra vez? Yo quiero.